Una mañana, cuando Grigor Samsa se despertó de un sueño agitado, se encontró en su cama transformado en un insecto monstruoso. Así comienza una de las historias más famosas del escritor Frank Kafka, que logra plasmar de gran forma condiciones como la depresión o la ansiedad. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy la Panda, y el día de hoy les traigo un resumen de una novela corta clásica, La Metamorfosis. Como vengo haciendo siempre, este resumen se centrará en abarcar todos los sucesos de la novela sin entrar en muchos detalles como reflexiones profundas o descripciones, para que tengas la oportunidad de experimentar por ti mismo la novela una vez termines este video. Este video se dividirá en las 3 partes que componen la novela y mi breve opinión final. Dicho todo esto, comencemos. La Metamorfosis fue una de las primeras novelas del escritor checo, Frank Kafka, el año 1915, también es una de las más conocidas, aunque cuenta con otras obras interesantes que fueron publicadas póstumas a su muerte en el año 1924 por tuberculosis. Las obras de Kafka siempre han destacado por sus tramas angustiosas, melancólicas e insólitas, llegando al punto de acuñarse su propio término en el idioma español, kafkiano, para referirse a este tipo de obras o momentos de la vida misma. También cabe recalcar que las obras de Kafka han influido en escritores como Albert Camus, Jorge Luis Borges o García Márquez. La novela inicia con Grigor Samsa despertando una mañana lluviosa, transformado en un insecto gigante. Si bien el hombre se notó confundido al principio, su mente estaba más concentrada tanto en el estrés como el agotamiento físico que le causaba su trabajo como mercader, pensando solo en su deseo de renunciar una vez pagara las deudas de su familia. En cuanto vio su despertador, se alarmó al ver que se había levantado un poco más tarde de lo habitual y le quedaba poco tiempo para tomar el tren. Pensó en decir que estaba enfermo, pero temía que su jefe fuera personalmente a comprobar si era verdad. Cuando sonó su alarma, su madre tocó la puerta de su habitación para avisarle que se le hacía tarde, luego de un rato se lo avisó su padre y por último su hermana. Sin poder hablar con completa claridad por su nuevo cuerpo, logró decir que pronto saldría. Inútilmente, Grigor intentó salir de la cama, pero la forma de su cuerpo se lo impedía, se alarmó al ver que ya eran las 7, pensó en pedir ayuda, pero descartó la idea. En un momento, el propio gerente de la empresa llegó al hogar, haciendo que Grigor se indignara, ya que siempre había cumplido en el trabajo por años, pero por una sola llegada tarde su propio jefe venía a regañarlo. Finalmente había logrado salir de la cama, cayendo al suelo, aunque llamando la atención de las personas al otro lado de la puerta. Sus padres le avisaron que el gerente quería hablar con él, luego el propio gerente llamó a su puerta, para hacer tiempo. La madre intentó excusarlo de que tanto trabajo lo había enfermado, pero su jefe dijo que los hombres de negocios debían sobreponerse a esos contratiempos. Grigor pensó entonces en abrir la puerta y mostrar su estado actual, importándole más que vieran que estaba incapacitado para trabajar que estaba transformado en insecto. Tras unos instantes sin responder a la puerta, el gerente volvió a hablar, reprochándole a Grigor su comportamiento y rendimiento laboral. Grigor insistió que abriría, tratando de escalar un mueble mientras se excusaba por su tardanza. La madre envió a la hermana a buscar un médico y el padre envió a la criada a buscar un cerrajero. Luego de mucho esfuerzo, Grigor logró moverse por entre los muebles para morder la llave con su boca y destrabar la puerta. Grigor había logrado sacar parte de su cuerpo afuera de la habitación, espantando a todos con su aspecto, aunque él intentó dejarle en claro a su jefe que ya estaba listo para irse a trabajar, aunque el hombre salió asustado del lugar apenas lo vio. Grigor intentó perseguirlo para que explicara la situación en el trabajo y no perder su empleo, pero el hombre saltó las escaleras para salir huyendo. Por su actuar, la madre de Grigor chilló pidiendo ayuda y su padre tomó un bastón para espantar al insecto de regreso a la habitación. Al no dominar de todo su cuerpo, Grigor tuvo dificultades para entrar, haciendo que su padre lo golpeara ya que se había quedado trabado en el marco. Una vez logró entrar, la puerta detrás de él se cerró de golpe y todo quedó en silencio. En la tarde, Grigor se despertó más tranquilo, aunque con su cuerpo adolorido y lesionado. Un extraño olor lo hizo acercarse a la puerta, viendo que le habían dejado un tazón de leche con migajas de pan dentro, aunque no le gustó mucho el sabor y volvió arrastrándose a la habitación.
Grigor se acercó a la puerta dándose cuenta que su familia aún estaba dentro del hogar. Fue entonces que se preguntó qué pasaría con la vida tranquila que había logrado darles. Alguien parecía estar dudando de si entrar o no, por lo que Grigor esperó, pero en toda la tarde nadie se atrevió a verlo, haciendo que se desilusione. Metió su cabeza debajo del sofá donde se sentía extrañamente cómodo y pensó en cómo reorganizar su vida con su nueva condición. Al día siguiente, su hermana asomó brevemente la cabeza en la habitación para llevarse el cuenco de leche y luego le trajo a su hermano comida podrida, algo que disfrutó mucho como lo haría un insecto. Sin poder comunicarse con su familia, Grigor se limitaba a oír lo que se hablaba al otro lado de la puerta. Casi siempre terminaban refiriéndose a él, incluso oyó a la sirvienta pedir que la despidieran. También podía oír lo desanimada que estaba la familia y sobre sus problemas económicos. Grigor recordó cómo inició a trabajar como mercader ya que su padre había tenido problemas con su tienda, de cómo se desvivía para mantener a flote a su familia y cómo pensaba en enviar a su hermana a un conservatorio de música. El oír cómo su familia debería buscárselas para mantenerse le causaba mucho pesar, por lo que en cuanto salía ese tema de conversación se regresaba a su escondite en el sofá. Los días fueron pasando. Grigor siempre se sentía exhausto y cualquier tarea como mover una silla para mirar por la ventana lo agotaba mucho. Por otro lado, su hermana se iba acostumbrando más a su presencia cuando entraba a limpiar la habitación e incluso hacía el esfuerzo de entender lo que su hermano quería o intentaba hacer. Para ahorrarle a su hermana el disgusto de tener que verlo, Grigor puso una manta en el sofá para quedar cubierto del todo cuando ella entraba. Con el tiempo, Grigor comenzó a sentir que el estar echado o comer ya no le producía ninguna alegría. Como nuevo pasatiempo, se dedicaba a subirse a las paredes y el techo, algo que hizo a la hermana querer mover los muebles con la ayuda de la madre para que tuviera más espacio donde hacerlo. La hermana le pidió ayuda a la madre, pero esta pensó que si sacaban los muebles Grigor pensaría que intentaban deshacerse de él, aunque la hermana objetó que ella hasta ahora conocía mejor a su hermano y que debían sacar las cosas. Grigor le daba la razón a su madre, de que no quería perder sus muebles por el instinto de arrastrarse por ahí como un insecto, aunque era incapaz de decir algo mientras su habitación era vaciada. Queriendo salvar una de sus pertenencias, salió de su escondite para posarse sobre un cuadro en la pared, aunque esto asustó a la madre en cuanto lo vio, haciendo que ésta quedara en shock sobre el sofá. La hija intentó ayudarla con algo de medicina, pero cuando notó que Grigor estaba detrás de ella se le cayó un frasco al suelo, dañándolo con una de las esquirlas. Grigor caminó por las paredes en lo que su hermana se llevaba a su madre, yendo de un lado a otro angustiado hasta que finalmente se echó sobre una mesa. A la tarde llegó el padre, quien al enterarse de lo que había pasado, entró molesto a la habitación de su hijo. Grigor fue correteado por el hombre durante un rato por toda la habitación, luego su padre se acercó a un frutero, donde tomó varias manzanas que lanzó con mucha fuerza hacia Grigor, dañándolo en el proceso. Tanto la madre como la hija entraron a la habitación para detener al padre, rogándole de que le perdonara la vida a Grigor. Había pasado un mes desde el incidente. Grigor tenía una manzana incrustada en su carne que nadie quiso sacar, además de tener lastimadas algunas patas, haciendo que su movilidad se redujera mucho, y solo pudiendo quedarse tirado en el suelo todo el rato. Como una forma de compensar lo sucedido, a la noche solían abrirle un poco la puerta de la habitación para que viera a la familia desde la oscuridad. Grigor vio como toda su familia estaba agotada de tener que volver al trabajo. Su padre era el más testarudo al no quererse quitar el uniforme o tomarse el tiempo de dormir bien. El dinero de la familia se fue reduciendo, teniendo que vender sus pertenencias y cambiando de criada. El no saber qué hacer con Grigor les impedía mudarse a un apartamento más barato. Por su parte, Grigor ya no podía dormir bien y soñaba con que todo volviera a ser como antes, recuperar su cuerpo y volver a trabajar para ayudar a su familia. Aunque también sentía algo de rabia por cómo lo estaban descuidando tanto, la hermana ya no podía aguantar el trabajar y ser la única que cuidaba a su hermano. La nueva criada, sorprendentemente, no se había espantado por Grigor, aunque estaba claro que cuando entraba a la habitación para llamar al insecto, ésta quería aplastarlo. Muy pronto Grigor vio como el lugar donde estaba se llenó con muebles y basura, ya que habían alquilado una habitación a unos huéspedes que traían su propio mobiliario, además de que ya no le abrían la puerta tan a menudo. Aunque una noche, la sirvienta la dejó entreabierta y Grigor pudo ver cómo luego de que los huéspedes cenaron,
Su hermana había tocado el violín llamando a la atención de los hombres que recibieron un pequeño recital por parte de la joven. Nostálgico al escuchar cómo su hermana tocaba el violín, Grigor sin darse cuenta salió de la habitación lo suficiente para que los huéspedes notaran su presencia. El padre se sobresaltó empujando a los hombres a la habitación, haciendo que estos se molestaran y declararan no pagar por los días que estuvieron allí y que se retirarían al día siguiente. Harta de todo, la hermana declaró abiertamente que debían deshacerse de Grigor. Su padre estaba completamente de acuerdo y su madre simplemente estaba catatónica. Deprimido y viendo lo que le causaba a su familia, Grigor se arrastró como pudo hasta su habitación de regreso, donde se quedó inmóvil y exhaló su último aliento, pensando en su familia con cariño. Al día siguiente, cuando se enteraron de la noticia, el señor Sam se echó a los huéspedes, optó por despedir a la sirvienta y junto con su familia escribieron cartas de disculpa para sus trabajos a los cuales faltarían. La familia decidió dar un paseo, viendo el lado bueno de la muerte de Grigor ya que al fin podrían mudarse y planear su nueva vida. Incluso la hermana parecía estar más alegre. La Metamorfosis, a pesar de ser una novela tan corta, logra plasmar bastante bien aquel sentimiento de depresión y angustia que puede abrumarnos en algún punto de nuestra vida. Cuando el levantarte de la cama te cuesta, te sientes inútil, y piensas que solo causas problemas a tus familiares, deseando solo volver a una rutina donde, si bien no estábamos felices, no estábamos tan sumidos en la apatía y tristeza. Pero también es un reflejo de cómo nos causamos daños a nosotros mismos y a otros. Grigor, a pesar de odiar su trabajo, se negaba a compartir sus preocupaciones con su familia sobre el agotamiento que le causaba. Incluso cuando su cuerpo se transformó, lo único que le preocupaba era seguir trabajando para mantenerlos. Por otro lado, la propia familia no hacía el esfuerzo de siquiera comunicarse o entender a Grigor, y en cuanto dejó de mantenerlos, simplemente lo evitaban cuanto podían, viéndolo como una simple carga con la que estaban comprometidos por ser su familiar, y hasta alegrándose cuando murió. Si alguna vez sientes que la vida simplemente es mucho para ti, no tengas miedo en decirlo abiertamente con alguien de confianza. Si bien no arreglará las cosas, hará que sea todo un poco más llevadero. Con el tiempo, todo se podrá solucionar y dejaremos de sentirnos un insecto. Bueno, ese fue el resumen de este mes. Es más corto de lo que suelo traer, pero en sí misma la novela es rápida de leer y concisa. Espero poder traerles más clásicos, no quiero hacer promesas, pero intentaré traer alguna con temática de terror para Halloween, como Drácula o Frankenstein. Si te gustó el resumen, deja tu like. No olvides suscribirte para estar al tanto de futuros videos o ver los otros que hay en mi canal, y comenta qué libros te gustaría que resumiera para ti, o si ya conocías la novela que traje y qué te pareció a ti. Soy la Panda, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y... Panda, ¿cómo va el resumen de Meridiano de Sangre? Ejem. Y buenas noches. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.